El restaurante brillaba como un escenario preparado para gente que nunca miraba los precios del menú. Las lámparas colgaban como joyas del techo, reflejando la luz sobre las mesas de mármol pulido y las copas perfectamente alineadas. El murmullo elegante de conversaciones suaves llenaba el aire, mezclado con una música instrumental tan fina que parecía diseñada para no ser notada. Para él, aquel lugar no tenía nada de especial. Había cenado allí incontables veces, cerrado negocios importantes y celebrado éxitos que para otros serían sueños imposibles. Entró con paso seguro, revisando su reloj de marca, convencido de que aquella cita a ciegas sería solo otra experiencia olvidable más en su vida acomodada. Ella ya estaba allí, sentada recta, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observaba el lugar con una mezcla de asombro y nerviosismo. Su ropa era limpia, sencilla, claramente fuera de lugar entre vestidos elegantes y trajes caros. Había dudado hasta el último momento en venir. Varias veces pensó en levantarse e irse antes de que él llegara, pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de valentía, la obligó a quedarse. No era la primera vez que se sentía invisible en lugares así, pero sí era la primera vez que aceptaba una cita en uno de ellos. Cuando él la vio, se detuvo un segundo. Miró alrededor, buscando otra mujer que encajara más con la imagen que había imaginado. No la encontró. Volvió a mirarla a ella. Sus ojos se cruzaron y ella se levantó de inmediato, como si temiera que él pasara de largo. Antes de que pudiera presentarse o decir cualquier cosa educada, ella habló. Su voz era suave, pero cargada de una honestidad que no dejaba espacio para malentendidos. Dijo que trabajaba en limpieza, que tal vez había habido un error, y que si él quería, podía irse sin ningún problema. Ese momento quedó suspendido en el aire. Ella ya conocía ese silencio. Era el mismo que aparecía cuando la gente descubría a qué se dedicaba. El mismo silencio incómodo que precedía a miradas de lástima o desprecio. Bajó la mirada, preparada para recoger su bolso y marcharse sin hacer ruido. El mesero, atento a cada gesto, observaba la escena desde unos pasos atrás, esperando una señal. Para ella, todo estaba decidido. Aquella cita había terminado incluso antes de empezar, pero él no se movió hacia la salida. No hizo el gesto de incomodidad que ella esperaba. En lugar de eso, la miró con más atención. No vio una etiqueta social ni una profesión. Vio nervios, vio dignidad, vio a alguien que estaba acostumbrada a ser rechazada y aún así se atrevía a decir la verdad de frente. Sin decir una palabra, retiró la silla y se sentó. Ese simple gesto rompió el guión que ella conocía tan bien. Ella lo miró, confundida. Pensó que tal vez no había entendido. Volvió a aclarar, casi pidiendo disculpas por existir en ese espacio. Él sonrió, una sonrisa tranquila, sin burla ni superioridad, y le dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Esa respuesta la descolocó más que un rechazo. No sabía cómo reaccionar cuando alguien decidía quedarse. La tensión comenzó a aflojarse poco a poco. Ella seguía alerta, como si en cualquier momento él fuera a levantarse y marcharse. Él, en cambio, parecía genuinamente interesado en hacerla sentir cómoda. Le preguntó si el lugar le gustaba, si era la primera vez que venía. Ella respondió con sinceridad, diciendo que nunca había estado en un sitio así, que se sentía fuera de lugar. Él no se rió, no hizo comentarios irónicos, solo escuchó. Mientras hablaban, ella no podía dejar de pensar que todo aquello era extraño. Estaba sentada frente a un hombre que claramente pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo, y aún así no la miraba como si fuera menos. En su mente pasaban recuerdos de otras ocasiones, de entrevistas de trabajo, de reuniones donde su uniforme hablaba antes que ella. Había aprendido a protegerse, a no esperar demasiado. Por eso, cada palabra amable la tomaba por sorpresa. Él, por su parte, sentía algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No había máscaras, no había intereses ocultos, no había sonrisas forzadas para impresionarlo. Ella no intentaba aparentar nada. No sabía quién era él realmente y aún así se mostraba tal como era. Esa autenticidad lo desarmó. Por primera vez en años, no se sentía evaluado por su dinero o su estatus. El ambiente del restaurante seguía igual de elegante, pero para ambos el mundo parecía haberse reducido a esa mesa. Ella comenzó a relajarse, aunque todavía hablaba con cautela.
Cada tanto, miraba alrededor, como si temiera que alguien se acercara a decirle que ese no era su lugar. Él notó ese gesto y entendió más de lo que ella decía con palabras. Ese inicio, que para ella parecía condenado al fracaso desde el primer segundo, se transformó lentamente en algo inesperado. No era una historia de cuento aún, no había promesas ni grandes declaraciones, pero sí había algo mucho más raro: respeto. Y para ella, eso ya era algo que no estaba acostumbrada a recibir. En el fondo, ninguno de los dos lo sabía todavía, pero ese momento, esa frase dicha con vergüenza y sinceridad, esa decisión de quedarse cuando era más fácil irse, estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Todo había comenzado con una advertencia humilde y una elección silenciosa. Y nada volvería a ser igual después de eso. La conversación entre ellos continuó, lenta al principio, casi con cautela, como dos personas que se adentran en un territorio desconocido y frágil. Ella habló de su trabajo con detalle, sin adornos ni quejas, simplemente contando la rutina que llenaba sus días: limpiar oficinas, restaurar el orden en lugares que nunca la esperaban y volver a casa agotada, a veces sin energía para nada más. Explicó que había tenido que asumir responsabilidades desde muy joven, cuidar de su madre enferma y sostener a su familia, y que estudiar había sido un lujo que la vida no le permitió. Cada palabra que decía estaba cargada de sinceridad, de una autenticidad que era difícil de ignorar, y él la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, sin ofrecer consejos ni soluciones rápidas, simplemente prestando atención de una manera que la hacía sentirse vista, algo que pocas personas habían hecho con ella antes. Él le preguntaba por sus sueños, no por los logros materiales, ni por los lujos, ni por lo que la sociedad esperaba de ella. Ella sonrió con cierta ironía y explicó que soñar era un lujo, algo que no siempre estaba al alcance de quienes tenían que luchar cada día para sobrevivir. Sin embargo, confesó que había cosas simples que le daban vida, como la música y el baile cuando estaba sola en casa, momentos que le permitían escapar aunque fuera por un instante del cansancio, de la rutina, de la sensación de invisibilidad que tantas veces la acompañaba. Él escuchaba, fascinado, notando que cada detalle que ella compartía revelaba una fuerza silenciosa y una humanidad que la mayoría de las personas pasaba por alto. Durante la conversación, ocurrieron pequeños episodios que podrían haber arruinado la noche para ella. Una mujer de otra mesa murmuró algo condescendiente sobre su presencia, una especie de comentario despectivo que parecía señalar que no pertenecía a ese lugar. Ella lo notó inmediatamente y su primera reacción fue alejarse, querer desaparecer, sentir que de alguna manera debía disculparse por existir. Pero él no lo permitió. Con un gesto suave, la detuvo, y le dijo algo que nadie le había dicho antes, algo que la hizo sentirse reconocida y respetada, que el lugar adecuado no estaba definido por quién tenía más dinero o quién vestía mejor, sino por quién estaba dispuesto a valorar y respetar su presencia. Esa frase, sencilla pero profunda, cambió la manera en que ella percibía el momento. Por primera vez, no sentía que debía pedir permiso para ocupar un espacio. A medida que continuaba la conversación, comenzó a relajar su postura. Ya no estaba tan rígida, no movía los pies nerviosamente bajo la mesa ni miraba de reojo como buscando una salida. Se atrevió a contar más detalles sobre su vida, sus miedos y sus aspiraciones, y él escuchaba con una atención casi reverente, preguntando con curiosidad genuina, sin juicio ni condescendencia. Cada vez que ella mencionaba algún fracaso, algún error o alguna situación difícil, él respondía con comprensión y reconocimiento, no con lástima. Para ella, eso era un territorio inexplorado, alguien capaz de mirar más allá de la superficie y valorar la esencia de lo que era. Él, por su parte, comenzó a mostrar una faceta que no solía compartir con nadie. No habló de negocios ni de su riqueza, ni de los círculos sociales en los que se movía. Solo preguntaba por su día, por sus gustos, por lo que la hacía feliz, por lo que le generaba miedo. Ella, sorprendida, notó que no había intención de impresionar ni de manipular la situación. Cada palabra suya era honesta, y eso la llevó a confiar y abrirse aún más. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba construir una máscara, no necesitaba ocultar su realidad ni suavizar sus palabras para encajar. Mientras hablaban, ella se permitió reír, algo que no hacía a menudo frente a extraños. Sonó natural, sin reservas, y él correspondió con una sonrisa cálida que no era fingida.
En ese intercambio comenzó a formarse un vínculo silencioso, un entendimiento implícito que iba más allá de lo que podían decir las palabras. Era una conexión construida sobre la sinceridad y la aceptación mutua, un terreno inusual en el que la riqueza y la pobreza no tenían relevancia, solo importaban las personas y su autenticidad. Ella compartió también sus sueños más simples, aquellos que parecían insignificantes pero que para ella tenían un valor inmenso: poder viajar alguna vez, aprender algo que siempre había querido, tener tiempo para ella misma sin sentir culpa. Él escuchaba con interés genuino, tomando nota mental de cada detalle, no para juzgar, sino para conocerla mejor, para entenderla en su totalidad. Cada historia que contaba sobre su esfuerzo y perseverancia fortalecía su admiración hacia ella, porque veía en sus palabras la fuerza de alguien que, a pesar de las dificultades, seguía adelante, nunca rendida, con una dignidad silenciosa que pocas personas podían sostener. En medio de la conversación, surgieron silencios naturales, momentos de contemplación compartida donde no era necesario hablar. Ella observaba la luz reflejada en la mesa, él la miraba a ella con atención. Esos instantes demostraban que la comunicación no dependía únicamente de palabras, había una complicidad que crecía, basada en la empatía y la presencia. Cada gesto, cada mirada, reforzaba el respeto que ambos empezaban a sentir el uno por el otro. Aunque la noche aún estaba lejos de terminar, ella ya sentía que había experimentado algo distinto. Algo que no se podía comprar ni fingir, algo que no estaba condicionado por etiquetas ni por estatus social. Él había escuchado, comprendido y validado su vida de una manera que pocas personas habían hecho. La honestidad con la que se mostraba, su vulnerabilidad y su fortaleza combinadas, generaban un efecto transformador. Por primera vez sentía que podía ser completamente ella misma, sin temor al juicio, sin necesidad de disculparse por existir. Esa velada continuó desarrollándose con momentos pequeños pero significativos, risas compartidas, anécdotas de vida, recuerdos de la infancia y confesiones sobre lo que la hacían sentir miedo y esperanza. Todo se mezclaba con un ambiente que, aunque lujoso, pasaba a un segundo plano frente a la intimidad de la conversación. Para ambos, la noche estaba dejando de ser simplemente una cita a ciegas, se convertía en un encuentro que desafiaba expectativas, prejuicios y experiencias pasadas. A medida que la noche avanzaba, ella comenzó a sentir una emoción que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de ser aceptada tal como era. No necesitaba adornos ni explicaciones. Su honestidad no solo era escuchada, sino valorada. Él no buscaba cambiarla ni impresionarla, simplemente estaba allí, presente, dispuesto a conocerla de verdad. Cada respuesta suya, cada gesto de atención, reforzaba esta percepción, haciendo que ella confiara más, hablara más y se sintiera más cómoda en un mundo que hasta ese momento parecía no tener lugar para ella. Al final de la velada, aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, ambos habían compartido algo que trascendía la superficialidad de una primera cita. Habían creado un espacio seguro, donde la autenticidad y la sinceridad eran las únicas reglas. Cada detalle, desde la forma en que ella se atrevía a hablar de sus limitaciones hasta la manera en que él escuchaba sin juzgar, había tejido una conexión que prometía ser memorable. No era una historia de romance inmediato, ni una transformación mágica, pero sí era un comienzo sólido basado en respeto, comprensión y humanidad, un encuentro que ninguno de los dos olvidaría fácilmente. La noche había avanzado y, aunque la velada parecía estar llegando a su fin, la conexión que habían establecido no mostraba señales de disminuir. Afuera, la ciudad brillaba con luces y ruidos distantes, pero dentro de ese pequeño espacio, existía un universo propio donde todo lo que importaba eran ellos dos. Ella pensaba en cómo todo había comenzado, con una frase sencilla, casi defensiva, y cómo esa frase había cambiado el curso de la cita. Él, por su parte, no podía dejar de pensar en la autenticidad de ella, en la manera en que se mostraba tal como era, sin máscaras, sin pretensiones, sin temor a ser juzgada. Esa sinceridad era algo que rara vez encontraba y que le provocaba una mezcla de admiración y curiosidad que crecía con cada minuto que pasaba. Cuando llegó el momento de pagar, surgió un pequeño conflicto interno en ella. Siempre había sido independiente, había aprendido a valerse por sí misma y a no depender de nadie. Sacó unos billetes arrugados, como si quisieran recordarle que no pertenecía a ese mundo de lujo, y dijo que quería pagar su parte. Él, sorprendido pero respetuoso, no discutió.
Dejó que lo hiciera, no como un acto de imposición, sino como una forma de honrar su dignidad y su independencia. Ese gesto, pequeño para algunos, era monumental para ella. Era la primera vez que alguien de su posición no intentaba humillarla o hacerla sentir inferior por su situación económica, sino que la dejaba actuar como una persona completa, dueña de sus decisiones. Al salir del restaurante, caminaron juntos bajo las luces de la ciudad, hablando aún con la naturalidad que había surgido entre ellos. Ella se sentía extraña, casi como si estuviera flotando, porque nunca antes había experimentado algo así. La mayoría de sus encuentros con personas de alta posición habían estado marcados por la superficialidad, por el juicio implícito y por la distancia que la riqueza generaba. Con él, nada de eso existía. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, transmitía respeto y atención genuina. La noche se tornaba casi mágica por la forma en que lo ordinario y lo extraordinario se mezclaban, creando un espacio donde ella podía ser ella misma sin miedo. Días después, la vida cotidiana volvió a su ritmo normal, pero con una diferencia fundamental. Él apareció nuevamente en su mundo, no como cliente ocasional o visitante curioso, sino como alguien que genuinamente quería conocerla más. Esa aparición la tomó por sorpresa, la llenó de confusión y emociones encontradas. Sentía miedo, porque temía que todo lo vivido fuera una ilusión, rabia, porque no podía entender por qué alguien con tanto poder e influencia se interesaba en ella, y vergüenza, porque pensaba que su realidad no encajaba con la vida de él. Sin embargo, la sinceridad de sus acciones y su perseverancia en mostrarse presente demostraban que no había trucos ni falsas intenciones. Él estaba allí por ella, por lo que ella era, y no por lo que pudiera aparentar ser. Con el tiempo, ella descubrió la verdadera magnitud de quién era él, no solo un empresario exitoso, sino uno de los millonarios más influyentes de la ciudad, alguien cuya vida estaba llena de privilegios que para ella eran inimaginables. Al principio, esta revelación provocó en ella una mezcla de incredulidad y temor. Pensó que tal vez todo había sido una especie de prueba cruel, una manera de divertirse a costa de su vulnerabilidad. Pero cuando lo confrontó, él respondió con total honestidad. Le explicó que no le había contado nada sobre su riqueza porque quería ser visto como persona, no como empresario ni millonario, y porque deseaba que la conexión entre ellos surgiera de la autenticidad y no del poder económico. Esa claridad y transparencia la conmovieron profundamente. Ella comenzó a reflexionar sobre todo lo sucedido, entendiendo que la cita y lo que siguió no había sido casualidad. Cada gesto, cada palabra, cada acción había estado diseñada para construir algo real, algo que trascendiera los prejuicios y las barreras sociales. La forma en que él decidió quedarse cuando ella dijo que podía irse fue, en realidad, una prueba silenciosa de respeto y de interés genuino. Él no buscaba imponer su mundo ni su riqueza, sino conocerla de verdad y valorar quién era ella como persona, con su fuerza, su vulnerabilidad y su humanidad intactas. Con el tiempo, la relación que comenzó aquella noche se fue fortaleciendo, basada en la confianza y en la sinceridad que se habían establecido desde el primer encuentro. Cada interacción confirmaba que el respeto mutuo era el cimiento de algo mucho más profundo que una simple atracción superficial. Ella aprendió a abrirse más, a compartir sus sueños, sus miedos y sus deseos, mientras él continuaba mostrando un interés genuino, sin juicios ni presiones. Lo que parecía un encuentro casual se convirtió en una relación donde las diferencias de clase, de estilo de vida y de experiencia no importaban, porque lo que realmente contaba era la conexión humana y la aceptación mutua. La transformación que ocurrió en ella fue notable. Comenzó a verse a sí misma con más confianza y dignidad, entendiendo que su valor no estaba definido por la profesión que desempeñaba ni por los recursos que tenía. La forma en que él la trataba, con respeto, atención y consideración, le permitió redescubrirse y reconocerse como alguien digno de cariño, admiración y afecto. Cada encuentro futuro reforzaba esta percepción, mostrando que las conexiones más auténticas no dependen de la riqueza ni del estatus, sino de la capacidad de valorar y aceptar al otro tal como es. Por su parte, él también experimentaba un cambio. Acostumbrado a que su mundo estuviera lleno de personas interesadas en su dinero y posición, descubría la satisfacción de conocer a alguien que lo veía como persona, sin etiquetas ni expectativas. La presencia de ella, su autenticidad y su manera de enfrentar la vida con coraje y dignidad, lo inspiraban a ser mejor, a valorar los detalles sencillos de la vida y a reconectar con emociones que había dejado de explorar.
Juntos comenzaron a construir un espacio donde ambos podían ser completamente ellos mismos, un lugar seguro donde el juicio, la pretensión y la superficialidad no tenían cabida. El impacto de aquel encuentro inicial se extendió más allá de la relación entre ellos. Cambió la manera en que ella veía el mundo, le enseñó que podía aspirar a conexiones genuinas sin sacrificar su identidad, y le mostró que la autenticidad siempre encuentra un lugar, incluso en los espacios donde parece que no pertenece. Para él, la experiencia reforzó la idea de que el verdadero valor de una persona no está en sus recursos materiales, sino en su capacidad de ser honesta, fuerte y empática. Cada conversación, cada gesto, cada elección de quedarse o escuchar se convirtió en un aprendizaje mutuo que transformaba sus vidas de manera silenciosa pero profunda. A medida que pasaban los días, ambos se dieron cuenta de que lo que comenzó como una cita casual había evolucionado en algo significativo. La relación crecía, basada en la aceptación, la comunicación abierta y el respeto profundo. No había necesidad de artificios ni de demostraciones exageradas. Cada acto de consideración, cada palabra de apoyo, cada mirada de comprensión fortalecía un vínculo que trascendía cualquier barrera social o económica. La forma en que habían llegado hasta allí, con momentos de vulnerabilidad, decisiones valientes y honestidad absoluta, servía como base sólida para lo que podría convertirse en un futuro compartido. La noche inicial, con sus nervios, inseguridades y sorpresas, quedaba ahora como el recuerdo de un momento clave. La frase que ella pronunció al principio, aquella advertencia que parecía un intento de protegerse del rechazo, había sido el catalizador de todo lo que siguió. Su decisión de quedarse, la manera en que él respondió con respeto y atención, la honestidad con la que ambos se mostraron, marcaron el comienzo de un proceso de descubrimiento mutuo que iba mucho más allá de la atracción superficial. La experiencia enseñó que, a veces, las pruebas más simples revelan la verdadera esencia de las personas y que las decisiones que parecen pequeñas pueden cambiar el curso de la vida de manera irreversible. A partir de ese momento, la historia que comenzó en una mesa de restaurante se transformó en un viaje de crecimiento personal, aprendizaje y conexión emocional. Ambos aprendieron que el respeto y la autenticidad eran más poderosos que cualquier riqueza, estatus o expectativa social. Descubrieron que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia relaciones profundas y significativas. La elección de escucharse, aceptarse y valorarse mutuamente creó un vínculo que no dependía de circunstancias externas, sino de la calidad de la interacción humana y la disposición a ver al otro con claridad y empatía. Cada encuentro posterior reforzó estos aprendizajes y profundizó la conexión entre ellos. La confianza se consolidó, la comunicación se volvió más fluida y la admiración mutua se transformó en afecto genuino. Las experiencias compartidas y los desafíos enfrentados juntos fortalecieron un vínculo que había comenzado con una simple cita, pero que ahora tenía la solidez de la autenticidad, el respeto y la comprensión profunda. La historia demostró que lo que parecía un encuentro ordinario podía convertirse en algo extraordinario cuando las personas se muestran tal como son y valoran lo que realmente importa en la vida, la conexión humana y la capacidad de ver y ser visto sin máscaras.